Duda. Lo increíble es la verdad. Raptados en un platillo volador. Editorial. Siempre ha habido en el mundo dos clases de hombres, los que cierran los ojos ante lo nuevo y los que los abren. Esta revista está dirigida a los segundos, a los que no tienen temor de mirar hacia el fondo del espacio exterior, hacia las profundidades desconocidas de la tierra y del mar, hacia donde quiera que se presenten los enigmas que no es capaz aún de resolver la ciencia humana. De esta clase de hombres han salido los grandes genios, los visionarios, los forjadores de la ciencia y la cultura. Todas las historias presentadas por Duda se basan en datos verídicos. Duda no es un cuadernillo de ciencia ficción, sino una revista que pretende exponer al público sin desinformar, sin deformar los hechos, los misterios más sensacionales en el campo de las ciencias físicas o naturales, en el campo de la historia, en el de la antropología, en el de la biología, en la de investigación espacial, en el de la arqueología, en el de la psicología. Y estos casos no resueltos por los hombres de ciencia aún serán dramatizados y desarrollados con cierta libertad literaria, no serán de ninguna manera alterados en su parte esencial. Los datos periodísticos, históricos o científicos que den lugar al planteamiento de cada historia estarán tomados de publicaciones autorizadas y documentos de escritores serios y prestigiosos. Insistimos, Duda no es una revista de imaginación, porque aspira a ofrecer algo más que eso. Aspira a convertirse en una pequeña enciclopedia ilustrada en casos increíbles que sin embargo proponen posibilidades inquietantes y con motivo de preocupación para los especialistas en distintas ramas de la cultura. La base de todo trabajo científico es la investigación libre e ilimitada. La historia de la ciencia no es sino la historia de la solución de enigmas, la dubitación, la duda. En el principio de los grandes inventos y descubrimientos tecnológicos de nuestra época, la duda y la imaginación son el punto de partida del progreso humano entero. Firma Guillermo Mendizábal Lizalde, editor. El 4 de octubre de 1957 será recordado siempre como una fecha de gran importancia en la historia de la humanidad. Ese día, la ciencia y la técnica del hombre colocaron en el espacio su primer satélite artificial, el Sputnik I. Se daba así el primer paso para la conquista del espacio, y en ese entonces la raza humana adquirió la conciencia de su futura posibilidad de viajar a otros planetas. Pero poco menos de 11 años después, esa posibilidad se volvió realidad. El 20 de julio de 1969, dos seres humanos, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, pisaron el suelo de la Luna. Pero ¿qué esfuerzo había sido necesario para llevar a esos dos hombres hasta la superficie de nuestro satélite? Entre otras cosas, la construcción de un gigantesco cohete, el Saturno V, que pesaba 3.817 toneladas. Esto es tanto como 40 aviones jet de pasajeros, y su altura era de 106 metros, o sea, la de un edificio de 40 pisos, casi como el de la Latinoamericana. Ese cohete llevaba con él a la nave espacial Apolo 11, que en un momento de su recorrido alcanzaría la velocidad inicial de 38.946 kilómetros por hora.
Es fácil hablar de 38.946 kilómetros por hora, pero ¿qué podría hacer un avión comercial si alcanzara tan fantástica velocidad? Podría darle la vuelta completa a la Tierra a la altura del Ecuador en solo 1 hora 2 minutos aproximadamente. Pero a pesar de que los datos consignados parecen más producto de la fantasía que la realidad, el hombre contemporáneo sabe que son verdaderos. Ha visto en su televisor que Armstrong y Aldrin han pisado la luna y todos los medios de difusión han preparado su mente para la aventura del hombre en el espacio. Por eso a los que hacemos esta revista nos asalta una duda. ¿El hombre está solo en el universo? ¿Es el único ser inteligente que lo habita? ¿Es el único capaz de viajar a otros mundos? ¿O acaso, por simple ley de probabilidades, en los cientos de millones de cuerpos celestes que pueblan el infinito, existen otras formas de vida inteligente? Por el momento, no se puede probar que existen inteligencias extraterrestres, pero de igual manera tampoco podríamos demostrar que la evolución nos llevó a ser los únicos seres dueños de inteligencia en el universo. Por eso, la única posibilidad que tiene el ser humano de hacer buen uso de su razón es investigar con espíritu abierto y sin prejuicios todo aquello que hay de raro e inexplicable en la historia de la humanidad, como por ejemplo el caso sucedido en White Mountains, Estados Unidos, al matrimonio formado por el señor Barney Hill y su esposa Betty, la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961. Aventura tan extraña que mereció que la conocida revista americana Look le dedicara sendos reportajes en sus ediciones del 4 y 18 de octubre de 1966 y se escribieran varios libros al respecto. Pero comencemos con el relato de este hecho real. He leído un artículo sensacional, profesor Hans Robert. Seguramente algo relacionado con tu locura por los platillos voladores, ¿no es así, Giordano? Precisamente se refiere a un matrimonio raptado por un platillo volador. El profesor Hans Hobart es un científico alemán cuyo pensamiento rechaza cualquier cosa que sea parte de la ciencia más rigurosas, o según él, huela a fantasía. Ya deja de leer tonterías, Giordano. Sin embargo, su ayudante Giordano es un espíritu abierto a la investigación que frecuentemente bombardea con preguntas a su jefe. ¿Está usted seguro que son tonterías? ¿O les presenta casos que la lógica del científico no puede explicar? Por supuesto. Entonces el profesor Hans Hover, buscando apoyo, lanza una mirada preguntando al periodista que los acompañaba. ¿Qué dice usted, amigo Madison? El automóvil en que iba el grupo había salido de la ciudad de Quebec, Canadá, y se dirigía a Boston, Estados Unidos. Diría que el caso al que se refiere Giordano sucedió hace no mucho tiempo, precisamente en el lugar por el que estamos atravesando. Sin duda, usted bromea. No, profesor Hobart, lo sucedido produjo un enorme alboroto en todo el país. Y nadie hasta ahora ha encontrado una explicación satisfactoria al fenómeno. Es que se puede engañar a casi toda la gente. ¿Le gustaría investigar el caso para descubrir el engaño, profesor Hobart? Por supuesto, pero ¿cómo? ¿Con quién? Kilómetros adelante, el grupo se dispuso a comer. Al llegar a Boston, lo pondré en contacto con el hombre que escribió el reportaje en la revista que leyó Giordano. Su nombre es John Fuller. Él entrevistó al matrimonio raptado.
y tengo la ventaja de que es mi amigo. Estoy seguro que no se negará a hablar con usted. Magnífico, ¿puedo ir? Claro que sí, Giordano. Le prometo que mañana se llevará a cabo la entrevista. Ya verán cómo descubro el engaño que encierra a ese extraño caso. Al día siguiente, mucho gusto, señor Fuller. Igualmente, profesor Hubbard. Supe por nuestro amigo Madison que usted es el autor de los artículos aparecidos en la revista Look respecto al, digamos, extraño caso del rapto del matrimonio, llevado a cabo por seres extraterrestres. Yo que usted, profesor, antes de reírme escucharía lo ocurrido. Bien, como usted entrevistó a la pareja, tendrá mucho que decirme. Lo escucho. Primero, quiero comenzar por decirle que tengo una gran práctica periodística. Y debido a mi profesión he entrevistado a cientos de personas y de alguna manera creo que he desarrollado una especie de sexto sentido que me avisa si el entrevistado es una persona seria o un charlatán. El matrimonio Hill me causó la sensación de una honestidad absoluta. Es más, los sentí llenos de pánico cuando recordaban la espantosa aventura que vivieron. ¿Espantosa? Claro que sí, escuche. Todo comenzó aquella noche del 19 de septiembre de 1961 cuando Barney Hill y su esposa Betty atravesaban en su auto la conocida zona como White Mountains. La pareja regresaba de unas vacaciones en los Adirondacks y se dirigían a Portsmouth, New Hampshire, donde vivían. Grupo de picos montañosos situados en el norte de Boston y casi en la frontera con Canadá. La pareja estaba de un espléndido humor y nada parecía preocuparle cuando de pronto, «Mira, Barney». Betty veía un pequeño punto luminoso que estaba debajo de la luna y que comenzó a moverse con gran rapidez. Un punto luminoso se está moviendo en el cielo. Pero Barney no le dio la mayor importancia a lo que estaba viendo su esposa. Tal vez se trata de una ilusión óptica debido al movimiento del auto. Pero míralo, está aumentando de velocidad y su tamaño también está aumentando. Se dirige a nosotros. ¿Qué pasa? Cálmate. Pero Betty no era la única que había perdido la calma. En el interior del auto, una pequeña perrita que acompañaba al matrimonio dio muestras de gran excitación. Barney, no soy la única nerviosa, también ella. Mírala, por favor, detén el carro. Barney era un hombre especialmente calmado. Resultaba muy difícil que algo le hiciera perder el control. Está bien, voy a pasear un poco con la perrita, así se calmará. Pero cuando Barney Hill bajó del auto se le ocurrió mirar hacia arriba. Diablos, es un punto luminoso que se está moviendo. Pero de espíritu flemático, Barney decidió observarlo un poco de tiempo y subir de nuevo a su auto. No hay que imaginarse cosas, debe de tratarse de un satélite artificial o de una avioneta. ¿Sigues viendo el punto luminoso? Claro que sí, te digo que nos está siguiendo. Mira la perrita, parece que va a enloquecer, está muy nerviosa, ¿qué hacemos? Voy a detener de nuevo el auto, te voy a demostrar que no hay por qué preocuparse. Préstame los prismáticos, voy a observarlo. Tiene forma alargada, Betty, y se ven en el luces de colores que pasan del rojo al ámbar y después del verde al azul. Betty, tienes razón. Nuevamente se dirige hacia nosotros. Vámonos, siento que algo malo va a pasar. En ese momento la calma de Barney dejó de existir. Contagiado por los nervios de su esposa, subió rápidamente al carro. Sí, mejor huyamos.
Segundos después, el auto había acelerado al máximo y los esposos Hill emprendieron una loca carrera, pero la extraña luz aumentó su velocidad también y persiguió el automóvil muy de cerca. Cada vez más de cerca, ocasionando que en el interior del automóvil la señora Hill estuviera al borde de una crisis nerviosa. Ya casi nos alcanza, acelera más, Barney, no puedo, está todo lo que da el carro, solo me queda una cosa por hacer. ¿Cuál? Enfrentarme a eso que nos persigue, sea lo que sea. No, no lo hagas, Barney, no traigo ningún arma conmigo, pero esto me servirá para defenderme. La extraña luz se encontraba como a 100 metros del carro, flotando inmóvil en el espacio. Se veía totalmente blanca. Pero de pronto se movió y describió un pequeño arco que fue a posarse en el suelo de un pequeño claro del bosque, muy cerca del automóvil. En ese momento, Barney Hill sintió un impulso irresistible de dirigirse hacia la luz y comenzó a caminar hacia ella, pese a los gritos desesperados de su esposa. A cabo de unos minutos, Barney, ya sin palanca en mano, regresó al auto. Temblaba y estaba pálido como un cadáver. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada, sube rápido, nos vamos corriendo. El auto fue puesto en marcha nuevamente cuando la pareja se encontraba a 50 millas de Concord. No había recorrido más de unos cuantos metros cuando el coche fue sacudido por una extraña vibración y sus ocupantes sintieron entonces algo extraño e indefinible. Por Dios, ¿qué es esto? El relato que John G. Fuller hacía fue cortado de pronto por el profesor Hobart. Vamos, señor Fuller, ¿usted cree que soy tan tonto para creer en esa historia que solo es digna de una película barata? Si no me hubiera interrumpido, podría enterarse que muchas cosas que ocurrieron. Sabría, por ejemplo, cuáles son las pruebas de la veracidad del relato. Ahora que si a pesar de esas pruebas usted se niega a aceptar lo que estoy contando como algo que realmente ocurrió, voy a pensar que usted sí es capaz de creer en cualquier cosa, con tal de no dar su brazo a torcer. Va, pura fantasía. Por favor, señor Fuller, díganos qué pasó. ¿Qué pasó después? Bueno, nos quedamos en que el carro de la pareja, faltando 50 millas para llegar a Concord, había sido sacudido por una vibración y que los esposos Hill sintieron entonces una sensación extraña. Pero segundos antes de que ocurriera este fenómeno, la señora Hill había visto su reloj de pulsera y le había dicho la hora a su esposo. Es un poco más de las 10:30. Pero de pronto sucedió algo raro. Barney Hill señaló con un letrero de la carretera. Mira, Betty, faltan solo 18 millas para llegar a Concord. No puede ser. Hace solo un instante, cuando el carro vibró, faltaban 50. No pudimos recorrer 32 millas en tan poco tiempo. Déjame ver por qué horas son. El carro vibró un poco después de las 10:30, a las 10:37 para ser exactos. ¿Qué es lo que pasa, Barney? Son precisamente las 10:37. ¿Estás segura que tu reloj marcha bien? Barney, mi reloj se ha parado. ¿Y el tuyo? También el mío. Marca la misma hora que el tuyo. Vamos a oír la hora por el radio. Son las 12:42. La pareja se quedó estupefacta. No recordaba lo que había sucedido en poco más de 2 horas. Y de igual modo habían olvidado la manera en que el auto había recorrido 32 millas. Su mente se llenó de preguntas que no podían contestar y ya en la madrugada llegaron sumamente cansados a Portsmouth.
ciudad en donde vivían. Por las tensiones sufridas, al llegar a su casa, la pareja cayó en un pesado sueño, del que despertó a las 3 de la tarde del 20 de septiembre. Al despertar, observaron en su ropa una desagradable viscosidad y las puntas de los zapatos de Barney estaban destrozadas, como si alguien hubiera arrastrado por el suelo a Barney, estando boca abajo. Temiendo que si contaban su aventura a los vecinos estos los tildarían de loco, la pareja solo se atrevió a hablar en la sala de su casa con un amigo de ellos, médico de profesión. «Ayúdanos a saber lo que pasó. ¿Tienes una brújula?» El médico pasó la brújula por el carro, pero cuando el aparato fue llevado hasta la cajuela de la aguja enloqueció. Esta parte está magnetizada. Además, en la misma cajuela descubrieron una docena de manchas redondas y brillantes que hacían que la aguja de la brújula oscilara con más rapidez. No encuentro una explicación lógica. No sé de qué manera se puedan crear estas manchas redondas, brillantes y altamente magnéticas. Por consejo de su amigo el médico, los esposos Hill confiaron en su caso pidiéndole mayor reserva a varios investigadores especializados de la Fuerza Aérea, pero estos, después de hacer una serie de exámenes, extrañamente se mostraron reacios a dar una explicación respecto a lo investigado. El que ustedes no es el primer caso de este tipo, nos hemos encontrado con otros similares. Creo que es mejor que ustedes y nosotros nos olvidemos del caso. No tenemos más que decir, pero es que... Vámonos, Betty, es inútil. A partir de entonces, el matrimonio no quiso hablar del asunto con nadie, pero Barney comenzó a enfermarse, su presión arterial aumentó y mostró graves desequilibrios nerviosos. Basta, no puedo con esta angustia. Desgraciadamente, eso no fue todo. Unos meses más tarde aparecieron en su bajo vientre unas pequeñas verrugas que dibujaron un círculo perfecto. El hombre se sentía tan mal que venció su resistencia a hablar del asunto y se dirigió a ver a un médico de la localidad, a quien le narró lo ocurrido, pidiéndole lo curara de sus padecimientos. El doctor curó sus males físicos a Barney, pero con el desequilibrio emocional del paciente era grave. Lo envió con el doctor Duncan Stephen, notable psiquiatra. Es usted, su domicilio vive en Exeter, pero el doctor Stephen no se sintió con la capacidad de atender el caso y envió a Barney con una notabilidad científica al doctor Benjamin Simon, famosísimo psiquiatra y neurólogo. De este doctor Simon, durante la Segunda Guerra, dirigió el mayor centro psiquiátrico militar, el Mason General Hospital. Él fue el último médico que atendió a la pareja, y la pareja, sí, como el caso se complicó, tanto el señor como la señora Hill tuvieron que ser tratados. Y como me supongo que usted quiere saber en qué consistieron esas complicaciones, le prometo que mañana podrá ver al doctor Simon. Vive aquí en Boston. Magnífico, comienza a interesarme el caso. Al día siguiente, Howard vería al doctor Simons, y por esta razón el profesor desea mayor información. Muy bien, prepárense a recibir una sorpresa. Cuando el doctor Simon comenzó a tratar a su paciente, ignoraba que éste había vivido la extraña aventura de la luz que persiguió a su carro, así como a todos los otros detalles del caso, tales como la rotura de los zapatos, la magnetización del carro, etc. Vengan por acá. Como Barney Hill se hallaba casi al borde de la locura, Simon empleó con él su sistema favorito, la hipnosis. Afortunadamente, todo lo dicho por Barney y su esposa al estar hipnotizados fue grabado por Simon en el relato que van a oír los labios de Barney. No hay posibilidad de mentira, fue hecho en trance hipnótico. El paciente carecía, por lo tanto, de posibilidades de arreglar o inventarse sus recuerdos, que se inician a partir del momento en que Barney se dirigía armado con la palanca del gato de su automóvil rumbo al objeto que se había posado en el claro del bosque. El objeto era circular, iluminado por una especie de reflector. Un hombre de aspecto muy raro y de baja estatura me miraba fijamente.
Junto a él aparecieron otros. Uno de ellos, el que parecía el jefe, sin que se movieran sus labios, me decía: no tenga miedo, pero creo que yo sentía mucho. Su mirada me llenaba de terror y penetraba en mi cerebro. El hombre me decía: no se mueva, no le haremos daño, pero yo me aterroricé y salí corriendo hacia el auto. Al llegar al coche, Betty me miró alarmadísima. Poco después eché a andar el motor y salimos huyendo. Preferí no hablar de lo ocurrido con mi esposa para no asustarla. Eso fue lo que dijo Barney de su primer encuentro con los desconocidos. La narración es sorprendente, pero no explica la pérdida de memoria durante 2 horas tanto de él como de su esposa Betty. Espéreme un poco, no con ansias. Volví a hipnotizar a Barney sin que él supiera lo que me había dicho antes, y esto fue lo que narró. Dentro del auto, un ruido como de bocina descompuesta. En ese momento en la carretera había los mismos hombres, solo que ahora despedían luz. Me obligaron a frenar y llegó a bajar el auto. Me sentía débil, pero no estaba asustado. Parecía que soñaba. Tenía la sensación que era arrastrado por el suelo y de pronto sentí mucho frío bajo mi vientre. ¿Eso explica el círculo de verrugas? Shh. Todo era silencio a mi alrededor. Creo que poco después perdí el conocimiento y recobré mi lucidez estando ante el volante del auto. A mi lado estaba Betty. Una luz se movía rápidamente en el cielo y de pronto vi un letrero que decía Concord 18 millas. Como ustedes supondrán, el relato de Barney me sorprendió muchísimo, pero no comenté nada a nadie, ni siquiera al mismo Barney. Y como su esposa había participado en la extraña experiencia, le pedí que me permitiera hipnotizarla. Yo tenía mucho interés en conocer su relato de lo ocurrido. Esto fue lo que me dijo cuando la hipnosis le permitió superar las barreras inconscientes que oscurecían sus recuerdos. Escuchen. Sentí que unos hombres brillantes me sacaban del auto. Adelante de mí llevaban a Barney cargando entre 2 de ellos. Alguien a mi lado dijo que no debía asustarme. Hablaba muy raro, como sin mover la boca. Subí a bordo de aquel aparato y me metían a Barney en una especie de cuarto. Grité desesperada. Me explicaron que solo podían ocuparse de nosotros uno por uno. Me quitaron después la ropa, me frotaron la piel del brazo y me cortaron un pedazo de ella que guardaron en una especie de cajita. Me acostaron en una mesita muy pequeña que miraron con una luz, al igual que la garganta, los dientes y las orejas. Me quitaron un zapato y me pasaron una aguja muy fina por todo el cuerpo. Después, uno de ellos clavó una aguja como de 10 o 12 centímetros en mi ombligo, pero no me hicieron daño. Entonces alguien dijo que las pruebas habían terminado. Más tarde hablaron conmigo, se veían amistosos. Me preguntaron cosas respecto al envejecimiento, las dentaduras postizas y otros temas parecidos. Betty, al igual que su esposo, volvió a recuperarse su memoria hasta el momento en el que el auto se encontraba a 18 millas de Concord. Semanas después les dejé oír sus grabaciones. Cuando lo escucharon, su sorpresa fue mayúscula. No recordaba nada de lo que habían dicho en el trance hipnótico. Solamente Betty asoció lo que dijo con una pesadilla que la había atormentado desde la fecha de la aventura. El tratamiento dio resultado. Barney recobró la tranquilidad y desde entonces la pareja dejó de verme y se ha negado a hablar con nadie del asunto. No les gusta la publicidad. Y bien, ¿qué opina del caso, profesor Howard? Mire usted, es cierto que hay muchas pruebas, pero lo ocurrido es tan raro que creo que no sucedió realmente. Profesor, la diferencia fundamental en nuestra manera de pensar es que yo creo que generalmente lo increíble es la verdad.
Pero dejemos al profesor Hubbard y su ayudante Giordano con su opinión y preguntémonos simplemente cuál es la verdad en el caso que hemos relatado. Podemos pensar que todo lo sucedido fue solo el producto de dos mentes calenturientas, la de Barney y Betty Hill, pero si somos honestos no hallaremos con elementos que nos hacen difícil calificar de charlatanes al matrimonio, a menos que este matrimonio conozca una técnica tan especial como para provocar el nacimiento de verrugas en el bajo vientre que aparezcan en círculo perfecto, que además de estabilidad puedan marcar la cajuela de un auto con círculos brillantes y altamente magnéticos, y que por último sean capaces de fingir un estado hipnótico delante de uno de los más notables especialistas en la hipnosis en el mundo. Pero, en fin, es posible que el matrimonio Hill sea una pareja superdotada para hacer bromas. Podríamos pensar también que la aventura del matrimonio Hill es verdadera, pero ¿acaso el sentido común no nos hace desconfiar de toda aquella realidad diferente a la del supermercado, la oficina y la casa? Que el lector saque sus propias conclusiones y si algún día llega a viajar a Portsmouth, USA, le sugerimos visitar al matrimonio Hill, que todavía vive ahí. Puede ser que tenga la suerte de hablar con ellos.